y subimos. Ahí estamos considerando, continuamos la lectura, considerando la existencia de Dios en un lugar determinado, es decir, probándose a sí mismo que Dios existe, ve el desarrollo próspero de la gente. Así se construye el estado mental, en general lógico, de la justificación de Dios en un lugar determinado, la justificación de su existencia. Después de todo, se sabe a priori, antes de la experiencia, que Dios existe en todas partes y en cualquier lugar, por lo que la prueba de su existencia es que se busca la existencia en un lugar determinado, en alguna capacidad. Si, por ejemplo, considero un sistema de gestión de diagnóstico, resulta que la cualidad de Dios aquí es tal que se ve prácticamente el mundo universal, pero manifestado en algunos sistemas locales. Pero resulta que Dios percibe este sistema, es decir, percibe desde el punto de vista de un ser humano. Y cuando un ser humano diagnostica, resulta que todo el mundo externo en relación, por ejemplo, con el entorno diagnosticado, bueno, algunos flujos de luz, algunas informaciones, se transforma de nuevo en la imagen de un ser humano. Es decir, si empezamos a comprender el significado profundo de estas transformaciones, entonces toda la información de Dios se transforma en el cuerpo humano, incluido el cuerpo humano. Sí, ¿puedes poner la imagen de fondo, por favor? Ahí está colocada la imagen de fondo. Yo la veo, vos no. Entonces yo la voy a ver. Sí, ahí se ve, Ah, ¿eh? sí, Ah, ok, ok. sí, Sí, sí es sí. verdad. Entonces, bueno, aquí lo que se entiende es que todo realmente, toda la energía, todas las cosas que uno ve, todo lo que uno crea, llega a un punto en que esta luz de creación, esta luz de transformación, toma la forma de un cuerpo humano. Entonces, recordamos que alguna vez estudiamos el texto de la eternidad. Entonces decía, cuando nosotros observamos todo lo que existe en el cosmos, todo lo que está afuera, y si lo pudiéramos ver desde fuera, veríamos la forma de un cuerpo humano. Y si nosotros interiorizamos y vemos cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos, se parecen mucho al cosmos, se parecen mucho a, a todo lo que está afuera. De pronto una célula puede parecerse a un planeta y llegamos a la conclusión de que todo tiene forma de hombre. Entonces, por eso es que Dios crea a imagen y semejanza de Él y nosotros estamos dentro del cuerpo de Él y de pronto nosotros somos una célula del cuerpo de Dios. Y aquí en este párrafo nos vuelve a decir, pues nosotros estamos estudiando la prueba de la existencia de Dios. Y una prueba de la existencia de Dios es que algunos flujos de luz informacionales, es decir, la luz informacional se transforma en la imagen de un ser humano. Es como que todo estuviera contenida en la forma de un ser humano y fuéramos nosotros la matrioshka más pequeña y de ahí se van formando más matrioshkas que son esas muñequitas rusas y la matrioshka más grande sería Dios, la más grande y que es la que nos contiene a todos nosotros. Sí, las mamushka también le decimos. Las muñecas, las mamushka. Sí, es cierto, está buena la analogía, porque son pues una muñequita que entra también otra, adentro otra. Es como la multidimensión de nuestro ser, ¿sí? Las diferentes dimensiones. Y entonces vos traés como la forma, ¿sí? Y que está contenida en los distintos niveles de la realidad, sería. Pero que en definitiva siempre tiene forma humana, forma de cuerpo humano, dice acá. Toda la información de Dios se transforma en el cuerpo humano, incluido el cuerpo humano. Sí, y ahí podemos ver que Dios se encuentra en todo lugar.
Entonces, si es que Dios contiene a toda la creación, entonces Dios está en todos los lugares. No existe un lugar que no contenga a Dios. Es solo que nosotros seamos capaces de reconocer esta verdad y poder identificar a Dios en cada cosa que nos rodea y en cada acontecimiento o en cada información que llega a nosotros. Como que toda su creación está contenida en el cuerpo físico del Dios único, como le llama Grigori Grabovoi. Sí, exactamente así mismo. Todos estamos contenidos dentro del cuerpo físico del Dios único. No sé si continuamos leyendo. Y de aquí que la imagen y semejanza, por ejemplo, del hombre, es también la imagen de Dios como tal. Es decir, vemos la existencia de Dios en la forma del cuerpo. Cualquier otro nivel no da la estructura del conocimiento exacto. Es decir, en este caso, otra característica del mundo se vuelve desconocida si, por así decirlo, pasamos más allá de la forma humana. Y cuando empezamos a razonar de esta manera, entonces, habiendo planteado una pregunta bastante humana, por ejemplo, ¿qué había antes del principio de la organización de Dios? Dios se autocreó. ¿Qué había antes de la autocreación de Dios? Aquí resulta que solo un ser humano puede plantear esta pregunta y por lo tanto la respuesta a esta pregunta es el propio ser humano. Es decir, hemos llegado al hecho de que Dios, que permite, sí, hacer esta pregunta, muestra que tal pregunta, que puede ser reproducida o creada solo en la percepción e imaginación del hombre, da la respuesta de que el hombre realmente entra en este espacio externo a Dios y vuelve de nuevo a sí mismo. Porque Dios, en este caso, solo lo ve a Él. Él hizo esta pregunta. En consecuencia, antes de que existiera el elemento de la autocreación, el ser humano siempre estuvo allí. Y esto es la imagen de Dios. Bueno, aquí entonces entenderíamos que todo lo que Dios tiene como conocimiento informacional de Él mismo, porque Él estuvo presente antes de su autocreación, entonces toda esa información transmite a su creación, es decir, a nosotros. Y porque Dios nos ha transmitido ese conocimiento, es que nosotros podemos pensar, podemos imaginar que existía antes de la autocreación de Dios. Porque si Dios no nos hubiera transmitido ese conocimiento, simplemente nosotros no pudiéramos imaginarnos cómo era en ese momento, no pudiéramos ni incluso hacernos la pregunta, ¿qué había antes del principio de la organización de Dios? ¿Qué había antes de la autocreación de Dios? Nosotros aquí podemos preguntarnos a nosotros mismos eso y ver qué es lo que nos responde nuestra alma, qué es lo que nos responde nuestra percepción que vamos sintiendo, qué existía antes de la autocreación de Dios. Y de pronto a mí me llega la idea de que existía un espacio de infinitas posibilidades en donde todo era paz, todo era orden, había mucha tranquilidad, mucha armonía, como digo, un espacio de infinitas posibilidades. Tenía todos los materiales listos, activos, preparados, y solo hacía falta que el maestro llegue y empiece a realizar su autocreación. Y parte de su autocreación es crear planetas, galaxias, seres humanos, animales, plantas, porque todos somos parte de la autocreación. A diferencia del ser humano, que el ser humano es creado a imagen y semejanza de él, pero plantas, animales,
planetas, galaxias, todo es creación de Dios. Entonces somos afortunados realmente de poder percibir ese instante antes de la creación, que fue un instante de eternidad, de paz y un instante de infinitas posibilidades, como vuelvo y repito que yo siento de esa manera. No sé tú cómo lo vas percibiendo esta parte. Sí, puede ser el vacío, la nada, desde donde puede ser creado todo. Y de esas infinitas posibilidades, el humano va aprendiendo a elegir. Ahora se nos está mostrando el desarrollo de la conciencia para poder elegir aquella posibilidad que esté en sintonía con el creador. Sí, y bueno, vamos nosotros eligiendo nuestro camino y parte de la elección es esto precisamente, el desarrollo espiritual y el ir conociendo estas cosas que antes simplemente nos decían en la Biblia. El Génesis, que era el libro más cercano, de pronto a encontrar estas preguntas que cuando uno es niño siempre están presentes en nosotros. Sí, ¿Cómo se formó el mundo? ¿Quién pues fue primero? nos vamos preguntando, es cierto, si uno se mira a sí mismo, puede verse en ese momento donde uno se cuestionó esta pregunta, tan humana, como dice acá, ¿no? Solo un ser humano puede plantear esta pregunta y la respuesta a esta pregunta es el propio ser humano. Sí. Solo nosotros tenemos esa capacidad de percibir y de confiar en nuestra percepción, o sea, es parte de también, porque si no confiamos en lo que estamos percibiendo, eh, no pudiéramos avanzar en este desarrollo, porque cuando nosotros nos alineamos con Dios, sentimos que Dios existe y hasta cierto punto pedimos pruebas de su existencia, pero una de las pruebas de la existencia es también reconocer que en nuestro interior existe esta percepción. Y muchas veces nosotros hemos acallado esta percepción. Se nos viene una premonición que nos dice no te vayas por tal lugar o no hagas tal cosa. Y uno inconscientemente hace todo lo contrario y ahí nos suceden algunas cosas desagradables. Pero si nosotros escuchamos nuestra percepción, escuchamos nuestra voz interior, porque hoy entendemos que esta voz interior es Dios mismo hablándonos a nosotros. Cuando estamos inspirados es Dios mismo hablándonos. Entonces, esta percepción de sentir que antes de la creación del Creador había un espacio de eternidad, un espacio de infinitas posibilidades, esta es la percepción que viene de Dios. Y tenemos que estar seguros de que esto viene de Dios. ¿Por qué? Porque estamos alineados con Dios y porque estamos pidiéndole eh, el conocimiento baje a nosotros, que lo podamos entender, que lo podamos transmutar, que lo podamos asimilar en nuestras vidas para seguir caminando en nuestro desarrollo eterno. Y la señal para conocer si esta información viene de Dios es esa resonancia interna que se experimenta como una armonía y paz interior. Porque a veces uno necesita saber y cómo sé si realmente viene o no de la fuente, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta porque se siente internamente una resonancia, una armonía, una paz con esa información cuando viene directamente de Dios hacia nosotros. Y este es el desafío de todos actualmente en la humanidad. Poder comprender la señal que viene de lo alto, la señal que viene de Dios, para poder vivir despiertos en nuestra vida cotidiana, vivir conscientes desde esta conexión interna, sabiendo que Y todo es parte desde esta conexión interna y es desde ahí, desde donde estamos creando
hacia afuera, ¿sí? Nuestros propios vínculos de familiares, de trabajo, todo es desde esa vida interior que necesitamos volverla consciente y conectarla a la fuente original para poder aprender a extender eso que vamos descubriendo en nosotros en nuestros vínculos cotidianos. Y es verdad, y realmente este sí es un desafío el escuchar nuestra voz interior porque el mundo está lleno de tantas distracciones, incluso el internet, el celular, o sea, hay muchas cosas que interfieren, como tú decías, la vez anterior, interfieren con nuestra señal de Wi-Fi, por decirlo de alguna manera, con Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra señal de conexión con Dios siempre limpia, siempre irla purificando a través de una gestión que podemos ver la luz que viene de Dios directamente, que no hay ninguna interferencia en el canal que baja desde Dios y llega hacia nosotros, y que en nosotros también no hay ninguna interferencia de ningún pensamiento negativo, que nosotros estamos abiertos a recibir señales que vienen de Dios. Para lo cual hay que estar muy atentos, muy concentrados, por eso los ejercicios diarios de concentración que nos ofrece Grigori Grabovoi, para que aprendamos a despertar conectando ese hemisferio izquierdo y derecho del cerebro para unificarnos y para lograr esa armonía interior. El desafío es lograr que nuestro mundo interno esté en paz y armonía. Es un desafío verdaderamente para todos, porque todos venimos con nuestras historias personales, familiares, sociales de cada lugar, y la distorsión ha sido lo que ha prevalecido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Incluso hoy, pero hoy ya tenemos las herramientas y la tecnología que nos ofrece a través de sus enseñanzas Grigori Grabovoi para darnos cuenta de la distorsión. ¿Cómo me doy cuenta de la distorsión? Cuando algo me quita la paz, cuando algo me quita la armonía interior, ahí ha entrado una distorsión, una información, porque todo es información. Entonces, cuando me quitó la paz, algún evento, alguna situación, algún pensamiento, es que ha ingresado a mi campo alguna información distorsionada, pero que yo misma, desde la conciencia que estamos aprendiendo a desarrollar, puedo mirarla y transformarla. El hecho de mirarla y darme cuenta de la distorsión ya es transformadora, ¿sí? El observador transforma al observado, nos dice la física cuántica, ¿sí? Así que entonces, al estar atentos de la información que ingresa a nuestro campo, podemos transformar cuando se trata de distorsión. Y nos damos cuenta porque nos quita la paz. ¿Sí? Nuestro estado que estamos aprendiendo a sostener es el estado de la paz y la armonía interior. Me doy cuenta, si la pierdo, ha entrado a distorsión, no pasa nada, la miro, cuál es ese pensamiento distorsionado, lo miro de frente, lo llevo a esa esfera que está delante de mí y se lo entrego al mismo creador. Le entrego este pensamiento, lo puedo llevar de manera muy veloz, lo coloco en una esfera y de manera muy veloz lo entrego a la fuente, al creador, donde es transformado. ¿Sí? Porque sabemos, gracias a estas enseñanzas de Grigori Grabovoi, que hay un lugar donde la distorsión tiene un límite. Hay un espacio donde la distorsión es transformada instantáneamente a través de la luz divina en una información que vuelve como si fuera una lluvia en una información transformada ya, ¿verdad? ¿Te acordás? Cuando nos había enseñado, yo me acuerdo de la profesora Marina Moloskina, eso me encantó, porque es como que alivia saber, ¿verdad? Que la información distorsionada la podemos mirar, colocar en una esfera, la comprimimos a la esfera y la enviamos, ¿sí? Directamente hacia la fuente, hacia
ese Es que espacio donde la distorsión es instantáneamente transformada, porque no puede prosperar. sí, y bueno, ahí también se da o se aplica el principio de que solo lo verdadero es eterno. Claro. Solo lo que es con Dios es eterno. Entonces, si nosotros tenemos una idea distorsionada o tenemos de pronto algún conflicto que esté dentro de nuestro subconsciente, por decir, cuando éramos pequeños y nos decían que tú no puedes, de pronto eso se nos quedó grabado en el subconsciente, y cuando nosotros queremos hacer algo relacionado con eso, dices, no puedo, no puedo, pero sabes que sí puedes. Entonces vas descubriendo cuáles fueron estos pensamientos que de pronto alguien te dijo, o tú escuchaste, o tú te creíste, y eso vamos sacando a la luz, los vamos buscando, los vamos encontrando, los vamos sacando a la luz, y en la luz ya no tienen fuerza. En el consciente ya no tienen fuerza. Cuando nosotros desarrollamos nuestra conciencia colectiva y nuestra conciencia personal, todos esos pensamientos, esas ideas dejan de tener fuerza porque no son reales. O sea, simplemente la verdad es eterna y cualquier cosa errónea, equivocada, hasta el momento en que llega la luz y se deteriora, se desaparece, se esfuma porque no es eterno. Exactamente, no puede prosperar, no puede ir más allá y tiene un límite. Para mí, cuando esto lo comprendí, ha sido un gran alivio de saber que la distorsión, que la oscuridad tiene un límite y que al poder verla, entonces tenemos el poder de transformarlo, ¿sí? Por ejemplo, a través de esta tecnología que nos ofrece Grabovoi, que siempre esa figura geométrica de la esfera es la figura para crear futuro y entonces utilizamos la esfera, colocamos la información, la comprimimos y la enviamos al infinito y más allá, al espacio de transformación donde todo se vuelve en la luz. Y podemos ver cómo eso vuelve como una lluvia de luz, transformado completamente, ¿sí? Así que esta tecnología que acabamos de compartir, cada uno de nosotros la puede llevar a cabo en su vida cotidiana cuando ve que algo le resulta denso, cuando ve que algo le resulta conflictivo. Siempre es la conciencia que mira la información, porque todo es información, ya sea en forma de pensamiento, o ese pensamiento ya se hizo un sentimiento o una acción, ¿verdad? Mirar la información y usar esta tecnología que dimos, por ejemplo, que nos brinda Grabovoi, para poder transformar. La tecnología que nos enseña Grabovoi nos activa la conciencia creadora, el poder creador que es esencia en el ser humano, creado por Dios. ¿Sí? El poder creador, la conciencia creadora, todas estas enseñanzas apuntan a desarrollar este aspecto, esencia que ya está en todo ser humano. Y luego continuamos y nos dice, es decir, hemos llegado al punto de que la semejanza y la forma, a imagen y semejanza, es el hombre, porque solo el hombre puede madurar tal estereotipo, tal nivel de pensamiento. Como lo acabamos de hacer contigo, María Guadalupe, hemos conversado sobre esto y solo el hombre es capaz de madurar este estereotipo y este nivel del pensamiento. Es decir, solo el hombre tiene la capacidad de discernir al nivel que estamos diciendo contigo sobre los pensamientos erróneos y más que todo porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y luego nos dice que en este caso, Grabovoi nos está mostrando más la fase lógica de la gestión, pero cuando empezamos a razonar sobre el estado espiritual, entonces todo lo que está alrededor y al mismo tiempo incluye esta estructura de gestión es el alma de Dios y del hombre. Y aquí Grabovoi nos va mostrando dónde el alma de Dios y el alma del hombre son sistemas inseparables, son una y a la vez es la misma.
sea, esta parte me parece igual muy, muy importante y tiene mucha profundidad en este desarrollo espiritual, en este conversatorio que hacemos, porque nos dice que el alma de Dios y el alma del hombre son una misma. O sea, llegamos a entender que mi alma es el alma de Dios, que el alma de Dios es mi alma. Es una misma, es un sistema inseparable y ahí se va entendiendo por qué podemos llegar a captar este conocimiento, que es un conocimiento que viene del Dios mismo. Y por eso Y esa como siempre, resonancia que sentimos cuando empezamos a leer y a estudiar, esa atracción natural que sentimos, viene del alma, ¿sí? Porque es el alma como que conoce esta información. Si nuestra alma está unida eternamente al alma de Dios y es una, pues claro que al escuchar esta información resuena naturalmente en nuestra alma y desde ahí esa atracción. Sí coincido que esta parte donde dice el alma de Dios y del hombre son sistemas inseparables, son una y la misma. Nuestra alma es la misma que el alma de Dios, como es una proyección del alma de Dios. Nuestra alma es como una proyección del alma de Dios y es absolutamente unida en la eternidad. Están unidas. Es esperanzador, es como que es grandioso esto, ¿sí? Es como para apuntarlo, escribirlo, tenerlo en la mesita de luz, hasta que podamos sentirlo desde nuestras células, átomos, moléculas, que todo nuestro organismo pueda captar esta información de que nuestra alma, que es la que crea nuestro cuerpo físico, es el alma de Dios, es una con el alma de Dios. Nuestra alma es una con el alma de Dios. Jamás estuvimos separados de Dios. Siempre hemos estado unidos a nuestro Creador y ahora estamos recordando esta unidad eterna. La unidad eterna y la similitud, la unidad del alma de Dios y del hombre. Sentirlo en la profundidad de todos los sistemas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo físico. sí, no sé si continuamos leyendo, porque Y cuando, por ejemplo, en general, aquí podemos decir que si considerando la época de Jesús, cuando él decía, yo estoy en todos, quería decir que su alma es inseparable, o sea, su alma puede reproducir cuerpos físicos, otros cuerpos también. En consecuencia, para él, por ejemplo, el proceso de resurrección es un proceso tan natural como el proceso de la actividad vital de su organismo. Y cuando se pasa al proceso de curación, en este caso, entonces la prueba de la existencia de Dios, según mis enseñanzas en este lugar, y en una manifestación particular, es la prueba de que prácticamente se puede obtener el mismo resultado que Dios obtiene en relación con un ser humano, es decir, completamente regenerar el tejido. Tal vez no se regenera de una manera habitual, obtener el nivel óptimo de los acontecimientos. Y en este caso las pruebas proceden prácticamente del hecho de que las acciones fuera del hombre son acciones de Dios, porque toda la realidad externa es Dios. sí, y bueno, aquí como nos dice, se entiende cuando Jesús en su época decía, yo estoy en todos. Entonces se entendía porque Él es parte del Creador y nosotros sentimos al Creador dentro de nosotros y el Creador está en todas partes. Y nos vuelve a decir, para poder afianzar mejor esto y que no se nos vaya a olvidar, que el alma es inseparable. El alma de Dios con nuestra alma es una sola y en consecuencia no se pueden separar, son inseparables. Y si Dios tiene la capacidad de sanar, Dios tiene la capacidad de resucitar, Dios tiene la capacidad de crear un mundo en armonía, el hombre también. El hombre también tiene esa misma capacidad. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la misma alma de Dios, del Creador. Es inseparable.
Y aquí nos dice, para Dios es algo muy normal la resurrección. Para Dios es algo muy normal la curación de cualquier tipo de enfermedad. Y más bien, yo siento que aquí Grabovoi nos invita a que nosotros nos reconozcamos, nos empoderemos y nos sintamos creadoras de la salud de nuestro cuerpo. Tenemos que llegar al punto de sentir que tenemos la capacidad de ayudar en el proceso de resurrección, que es algo natural, es algo como cuando nace un bebé, es un proceso de actividad vital de nuestro organismo. O sea, de pronto yo corto una planta y han quedado sus raíces ahí y la planta, digo, ya la corté, ya la maté, pero no, las raíces empiezan a alimentarse y vuelve a salir un nuevo retoño de esa planta. Lo mismo pasa con el ser humano. De pronto se voló su parte física, la visible para nosotros, pero su alma es intacta, esa nunca desaparece, está unida con Dios y empieza nuevamente a florecer, a formar un nuevo cuerpo y empieza su proceso de resurrección. Y también la prueba de la existencia de Dios es esta, es que existe el hombre, es que el hombre tiene la capacidad de crear igual que lo hace Dios, y esa es la mayor prueba de la existencia de Dios. Y luego al final nos dice que en este caso las pruebas proceden directamente de las acciones fuera del hombre, que son acciones de Dios, porque Dios está en toda la realidad externa para nosotros, que eso también es Dios. Entonces Dios es absolutamente todo, es nuestra realidad interna, es nuestra realidad externa y cualquier acción, cualquier creación, o sea, internamente en nosotros o externamente, es una prueba de la existencia de Dios. Tenemos que llegar también a sentir que qué mayor prueba de la existencia de Dios que nosotros mismos. O sea, qué mayor prueba que yo puedo mirar, que yo puedo hablar, que yo puedo sentir, que yo puedo discernir, que me puedo conectar con Dios, que siento esa paz en mi alma, en mi ser, en mis células. Esa es la mayor prueba de la existencia de Dios. Y que verdaderamente podamos ser esos testigos de que son o que seamos esa prueba de la existencia de Dios. Creo que estas enseñanzas apuntan a eso, a que nosotros tomemos conciencia que somos nosotros la prueba misma de la existencia de Dios. Creo que pasa por ahí, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y, Nosotros, y el poder cuando ser. profundizamos en esto, llegamos a ser la prueba de la existencia de Dios porque vamos asimilando, vamos transformando nuestras vidas, vamos enseñando, impartiendo este conocimiento al resto de personas y eso ya es la mayor prueba de la existencia de Dios, porque si fuéramos simples seres humanos que no tuviéramos una espiritualidad en nuestra vida, fuéramos como, no sé, como Autómatas, robots sin sentimientos. robots. Entonces, exactamente, pero no, en nosotros está el deseo de, de ser mejores, de desarrollarnos, de entender, De y se evolucionar. siente, de sentir, y se siente esa conexión, esa felicidad de estudiar todo esto y saber que es verdad, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Y mientras más contacto con Dios tenemos, más nuestra vida se va haciendo fácil, llevadera. Los objetivos se alcanzan muy fácilmente. Y acá podemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Me siento la prueba de la existencia de Dios? ¿Pienso que soy una prueba de la existencia de Dios? ¿Siento que soy una prueba de la existencia de Dios? ¿Actúo como una prueba de la existencia de Dios? Simplemente mirarnos, preguntarnos y dejar fluir, ¿sí? Para activar esta información de que soy prueba de la existencia de Dios. Y bueno, y la respuesta es personal
Y la respuesta puede llegar, o sea, con tu existencia, ¿a cuántas personas has influido positivamente para que ellas también tengan el deseo de desarrollarse espiritualmente, para que encuentren su verdadero camino, para que puedan mirar la luz más allá de la oscuridad de los problemas? Y como digo, cada quien responde esta pregunta de una forma muy íntima, Y según su porque estado de conciencia, según dónde nos encontramos en nuestro desarrollo, que sabemos que es infinito. Pero si están escuchando, y esta que estamos compartiendo contigo, Sandra, las enseñanzas de Grigori Graboy, pues entonces están sintiendo resonancia con esta información y está el deseo profundo de ser una prueba de la existencia de Dios en mi vida cotidiana. Eso lo podemos escribir también, como dijimos, la frase del alma, que el alma de Dios es idéntica a su creación, que es el alma del ser humano, que es una extensión del alma de Dios. Bueno, acá podemos también escribirnos, soy prueba de la existencia de Dios. sí, es una buena idea realmente, es una pregunta muy, muy profunda. ¿Me siento como la prueba de la existencia de Dios? Sí, no, porque, bueno, eso Y, ya es nuestra respuesta muy, muy, muy personal. y también cuando estoy en mi vida cotidiana, en las acciones diarias que todos tenemos, comunes y corrientes, pues ahí puedo activar puedo activar el recuerdo de esta pregunta que me va a volver a mi eje, me va a volver a mi esencia, me va a conectar nuevamente. Si la Wi-Fi estaba un poquito desviada, me la va a volver a orientar mi antena hacia la fuente, el origen, ¿sí? Recalibra la antena recalibra la antena para volver a conectar con esa sintonía que nos ayuda a vivir desde la verdad, en la vida real. La vida real es la vida que Dios ha creado para el ser humano, ¿sí? Mientras que hay un mundo que estamos aprendiendo a observar, que es un mundo creado por seres humanos que se creen separados del creador y creen que pueden manipular la realidad para el propio beneficio o del beneficio de unos pocos. Pues eso está cayendo, ¿sí? Esa estructura ilusoria está cayendo, se nos está mostrando a todos que ese no es el camino de la salvación global. El camino es la vida de todos, vida eterna para todos, desarrollo infinito para todos. ¿Por qué? Porque el humano es un alma, tiene un alma que es idéntica al alma de Dios, que es una proyección del alma del Creador y que está unida eternamente. Y que el Creador crea como una unidad para todos los seres humanos. Para Él no hay división ni separación. Si acá vos estás ahí en Ecuador, yo me encuentro aquí en Argentina, la distancia está, pero en la otra dimensión, comprender la multidimensión del ser humano y comprender que podemos conectarnos desde otra dimensión, ¿sí? Que recuerda que estamos en conexión, ¿sí? En unidad. Poder comprender y abrirnos a la comprensión de la multidimensionalidad de nuestro ser. Sí, exactamente. Y luego nos dice que resulta que la acción mental, la acción clarividente, es la acción dirigida, por supuesto, a la creación. Como tú decías, nos conectamos. Tú estás en Argentina, yo estoy en Ecuador, pero la sincronicidad con estas enseñanzas y de pronto entre nosotros hace que la acción mental, una acción clarividente que de pronto no vemos, es la acción de Dios dirigida a su creación, dirigida hacia nosotros. Y por lo tanto, cuando se ve el aspecto creador de esta acción, se ve a Dios como una estructura
de macrocreación. Es decir, el principio de la macrosalvación se traduce en la estructura de la asistencia práctica de Dios al nivel de la macrosalvación. Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar y Dios trabaja para la macrocreación y también para la macrosalvación. Así es. Y nosotros elegimos unirnos a Dios, a nuestro Creador, y en sintonía, activando esta señal que nos une a Él, a la fuente. Entonces nos dejamos guiar en la acción en cada instante, ¿sí? Muy bien, Sandra, ¿te parece que lo dejamos acá? Sí, sí, bueno, solo la última estrofa que son 2 líneas, porque me parece importante y la Ok, dejaríamos ahí. Nos ok. dice que resulta que basta con mirar a otras personas, mirar cuáles son las aspiraciones de esas personas, cuáles son sus pensamientos e intentar llevar estos pensamientos a la creación de Dios. Y bueno, aquí tendríamos una especie como de gestión en donde nosotros, a través de nuestra percepción, como hacíamos en antes, cómo percibimos el momento de la autocreación de Dios, ahora vuelta vamos a percibir a las personas, las miramos y vemos cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus pensamientos, los tomamos como que sus aspiraciones son esferas, sus pensamientos son esferas, y esto lo cogemos y lo enviamos y los como encaminamos a que sean pensamientos de Dios, que todo esto esté siempre encaminado dentro de la norma de Dios, dentro de la lógica de Dios. Claro que cada ser humano es un mundo diferente, pero todos sean siempre en un desarrollo positivo. Y bueno, yo eh, lo dejaríamos ahí porque tengo unas cosas pendientes y continuaríamos con la lectura. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.